Gracias, señor diputado. Muy buenas tardes a todos. Sin duda, hoy la Auditoría Superior de la Federación tiene retos importantes y esto surge a partir de la reforma del 27 de mayo de 2015, que es la que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que también trajo como consecuencia una nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas que se publicó en julio de 2016. Esta reforma constituye uno de los principales retos de la actualidad para la Auditoría Superior de la Federación, pues en primer término le concede la oportunidad de iniciar los procedimientos de fiscalización el primer día hábil siguiente del ejercicio. Y esto es importante por el efecto que tiene, que hoy debe entregar informes individuales en fechas fatales como son el 30 de junio, 31 de octubre y 20 de febrero, lo cual significa una reforma muy importante toda vez que en la ley anterior solamente permitía entregar el informe de resultados hasta el 20 de febrero del año siguiente. También es importante porque, de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, su artículo 33 señala que cuando la comisión reciba dichos informes individuales, estos se turnarán a la Fiscalía Especializada. Es decir, este es el insumo que va a utilizar esta Fiscalía Especializada para empezar el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción. Otro reto importante que constituye para la Auditoría Superior de la Federación son las facultades que tiene de investigación y de la integración de los expedientes por faltas graves, ya sea por actos o por omisiones que implican irregularidad o la comisión de algún ilícito, y empezar los procedimientos resarcitorios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como ante la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción. Uno de los retos más que tiene la Auditoría Superior de la Federación es la coordinación que deberá ejercer con todas las entidades de fiscalización a efecto de que la misma sea más eficaz, eficiente y, sobre todo, apegadas a las reglas del Sistema Nacional de Fiscalización. Para tal efecto, considero que debe abocarse al perfeccionamiento y homologación de la normatividad mediante el diseño y estructura de procedimientos que rijan en todas las entidades de fiscalización superior, a fin de que los informes que se remiten tanto a la Cámara de Diputados como a las legislaturas locales, pues cumplan en demasía con los principios rectores del Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, tiene un ingrediente especial esta reforma del 27 de mayo de 2015. Anteriormente, solamente la Auditoría Superior de la Federación podía hacer públicos sus informes. Hoy día, el artículo 116 que modificó esta reforma también prevé que las legislaturas locales de fiscalización hagan públicos sus informes, que dicho sea de paso, muy poco se está conociendo de forma inmediata del manejo de los recursos a nivel de los servidores públicos, pero también a nivel de la sociedad, que hoy está exigiendo una mayor participación en el sentido de conocer en qué se están gastando los recursos públicos. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación deberá establecer los mecanismos de coordinación con las entidades locales, establecer políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, implementar y promover acciones permanentes respecto a la integridad y comportamiento ético de todos los servidores públicos. Esta es una parte muy importante. Se ha trabajado sobre los principios de integridad y aún no tenemos respuesta clara, porque si no se está sacando observaciones relevantes, evidentemente que algo está pasando dentro de las organizaciones. Fortalecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, promoviendo mecanismos idóneos al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de que su implementación sea en un corto plazo y lograr resultados a mediano plazo. Proponer dentro del marco del Sistema Nacional de Fiscalización que en la plataforma nacional se agregue un registro que yo veo ahí ausente. ¿Por qué no informar a la ciudadanía de los perfiles que se tienen en los cargos públicos? Porque muchas de las veces los cargos que se están ejerciendo son por personal que no tiene el perfil, y esto ha generado una serie de irregularidades porque el personal que está al frente en la toma de decisiones no conoce realmente de esta aplicación. Así también, diseñar y estructurar procedimientos mediante los cuales
debe actuar y emitir sus resolutivos con la finalidad de otorgar certeza jurídica, ¿sí? No olvidemos en esta parte que hoy los entes, los probables responsables, tendrán que acudir ante el tribunal si son acusados ante la Fiscalía, y evidentemente los procedimientos con los que se les acusa deberán ser impecables. Los principios como el de legalidad y certeza jurídica son tan importantes y muchos de los procedimientos se caen en el camino porque no están bien sustentados. Para eso se requiere perfeccionar el marco normativo respecto a la participación también y colaboración de los órganos internos de control, que son una fuente importante para la detección de irregularidades. Mayor interacción con las instituciones con las que cuentan con la facultad de investigaciones de las faltas no graves, ¿sí? Porque una falta no grave, cuando esta es reiterativa, también podremos pensar que se está convirtiendo en una falta grave. Respecto a los alcances que tiene la Auditoría Superior, aquí sí creo que se requiere mayor énfasis al decir que la Auditoría Superior de la Federación, ya ahora como autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora en el ámbito de su competencia, obviamente, de faltas graves, pues requiere a su interior una reestructuración, porque hasta ahorita solamente ha hecho auditorías, ha recabado resultados, pero no ha fincado responsabilidades. Como en todas las entidades locales, se hacían las observaciones, se turnan al Congreso, ¿verdad? Y las irregularidades se turnaban al Ministerio Público, que dicho sea de paso, el Ministerio Público estaba en poder del Ejecutivo, y entonces poca oportunidad de éxito pudimos tener. Se delega también la facultad de imponer sanciones en el caso de responsabilidades administrativas graves, como decía, forman parte fundamental del engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción, pues pertenece al Comité Coordinador, y esta parte es muy relevante para la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, respecto a cómo mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en México. Si la visión se entiende como una forma de alcanzar los objetivos, metas trazadas entre las acciones del Auditor Superior de la Federación para efectos de un mejor desempeño de los órganos de fiscalización en México, emprendería las siguientes situaciones o acciones. Primero, coordinar, con independencia de que a la fecha existen convenios firmados por la Auditoría Superior de la Federación y las entidades locales de fiscalización en materia de fiscalización de recursos públicos, principalmente federales, se debe puntualizar que dicha acción, puntualizarla y transformarla de una simple coordinación a un acompañamiento de cómo se están generando y entregando los resultados en las entidades locales, lo que permitiría es ampliar el espectro de la fiscalización, ¿sí? Esta parte era muy importante y dicho sea de paso, por eso surgió el programa de fiscalización, lo que conocemos como PROFIS, surgió para implementar mayor cobertura en la fiscalización a través de las entidades locales de fiscalización. Homologar, que es generar las condiciones y acuerdos necesarios para dar pauta a la armonización nacional en la revisión y fiscalización de los recursos públicos en base al Sistema Nacional de Fiscalización. Armonizar es buscar los mecanismos para la implementación de un sistema nacional de revisión y fiscalización a nivel nacional, en el cual se encargará de homogeneizar los procedimientos, acciones, programas, métodos, normas, lineamientos, conductas, directrices, entre otros, que rigen y dan vida a la revisión y fiscalización en el contexto nacional. La capacitación es un rubro importante. Hay muchas rotaciones en los órganos de fiscalización, en los organismos de fiscalización. Los últimos 8 años, desde la reforma constitucional del 8 de mayo de 2008, se invirtió mucho en la capacitación de servidores públicos en materia de fiscalización. Cuando se ejecuta una rotación, se está desperdiciando el talento y se está dejando de profesionalizar esta tarea tan importante que hoy nos atiende. Esto también tiene que ver con el diseño de programas y acciones anuales que regirán en la revisión de la fiscalización nacional, observando los estándares nacionales e internacionales, los cuales deberán ser de estricta observancia. Respecto al perfil que yo tengo, ¿qué les puedo decir? En mi síntesis curricular que entregué a la Cámara de Diputados, refiero varias situaciones. Primero, yo estuve al frente del órgano de fiscalización superior por un periodo mayor a 9 años, ¿sí? Conozco de cerca el manejo de la fiscalización, ¿sí?
En segundo término, podría decir, tengo un perfil que por demás he venido tratando de acrecentar. Actualmente soy contador público y auditor y soy abogado notario y actuario. Tengo una maestría en Derecho Fiscal y estoy cursando actualmente la maestría en Derecho Constitucional. Tengo 3 diplomados, un diplomado en Prácticas Legislativas, otro diplomado en Procesal Constitucional y otro diplomado más que acabo de tomar por el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¿Sí? Es importante que uno esté actualizado. Adicionalmente a esto, tengo 2 certificaciones, en contabilidad gubernamental, una expedida por el Instituto Mexicano de Auditores Internos y la otra por el organismo que aglutina a los órganos de fiscalización superior en México. ¿Sí? En materia de obra pública, nos hemos hecho en la práctica, ya que en Tlaxcala también revisamos obra pública, adquisiciones, nosotros fiscalizábamos todos los recursos. Hicimos intercambio con los organismos de fiscalización, estados tan importantes como el Estado de México, Monterrey, Chihuahua, en materia de obra pública, porque, e incluso vale la pena decir, se le ha invertido poco recurso para tener laboratorios que puedan medir la resistencia a los materiales y solamente los tiene, en el caso, uno Chihuahua y otro lo tiene la función pública, pero no tenemos esta inversión. Considero que se debe retomar, y lo pongo en la mesa de esta comisión, se debe retomar el poder retornar los recursos del programa de fiscalización del gasto federalizado, que hoy lo ejecuta directamente la Auditoría Superior de la Federación, porque este programa permitía que las entidades locales de fiscalización se pudieran equipar, se pudieran capacitar y fuéramos avanzando en materia de fiscalización. Hoy, como sucede en mi estado, los dejamos como rehén del Poder Ejecutivo. Ahora lo que le pueda o le dé el Poder Ejecutivo, cuando este programa era tan importante. Hechos como este nos permitieron en Tlaxcala que actualmente el órgano de fiscalización cuente con un edificio donde hay instalaciones dignas, se pueden atender diversos asuntos porque lo generamos a través de economías durante el periodo que yo fungí como auditor. Actualmente, el órgano de fiscalización superior en Tlaxcala cuenta con un edificio que algunos de ustedes ya deberán conocer. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, le agradecemos mucho a don Luciano Crispín Corona Gutiérrez su exposición. Ahora proceden las preguntas y planteamientos de los señoras y señores diputados. Diputado Gonzalo Guízar Valladares tiene el uso de la palabra por el Partido Encuentro Social. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, don Luciano Crispín Corona Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy recurrente, en cierto momento, que ese principio legal que nadie puede ser sancionado por un mismo delito 2 veces, sea ocultado en la fiscalización, es decir, yo órgano interno de control, órgano autónomo de fiscalización, glosa, contaduría mayor, etcétera, en su evolución, me refiero, te amonesto por esta gran irregularidad, llega a la Auditoría Superior y pues ya está amonestado, ya no puede ser sancionado por el mismo delito, ya está tocado el tema legalmente y en esa obra específica, en esa acción irregular, ya no puede haber una sanción mayor, justa, al tamaño del delito. Eso es muy recurrente en el tema de la revisión de cuentas públicas. ¿Usted siente, don Luciano Crispín, que el actual marco jurídico, el actual estado legal, el estatus legal de la Auditoría Superior de la Federación, tiene las herramientas suficientes para evitar estas artimañas en la fiscalización superior? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, diputado. Ruego ahora a la diputada Araceli Damián González del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional hacer uso de la palabra. Gracias. Luciano Crispín, bienvenido. Gracias. Yo quisiera preguntarle por la cuestión que ha trascendido en
en la prensa sobre un conflicto que hubo sobre su nombramiento y remoción. Y si no considera que, no sé en qué estado esté, digamos, avanzado, ni la justificación para tal conflicto, tengo entendido que hay una demanda, en fin, si esto no considera que puede afectar su independencia, su trabajo, dado que pues hay un litigio ahí en relación a su cargo anterior como auditor. Y la otra cuestión que me gustaría preguntarle es cuáles fueron algunos de los señalamientos que cuando usted fue auditor superior, un par o dos o tres de situaciones que usted haya señalado de irregularidades y que hayan sido sancionadas, ya sea a las personas directamente o a quienes intervinieron, o que al menos se haya llevado a concretar una acusación formal sustentada. Muchas gracias, diputada Damián. Tiene el uso de la palabra la diputada Paloma Canales Suárez, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente. Don Luciano Crispín, bienvenido. Gracias. ¿De qué forma usted propondría realizar los PRAS, la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, para que éstas finalmente puedan llegar a un procedimiento de responsabilidades dentro de los órganos internos de control y las contralorías? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada Canales. Ruego ahora a la diputada Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Don Luciano Crispín, además paisano, que fue titular del órgano superior de fiscalización en nuestra entidad. Sí. Le quiero preguntar, ¿cómo vislumbra el hecho de la relación que deba tenerse que deba tener la Auditoría Superior de la Federación de cara a la nueva ley, al nuevo marco jurídico de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿Y cómo siente que debe ser esa interlocución, esa relación entre los diversos integrantes, todos los que ocupan una silla en el Sistema Nacional Anticorrupción? Y por último, habla usted de las profis y parece que lo habla con cierta melancolía porque ya no está previsto en la ley nueva de fiscalización y entiendo que cumplían una función específica. Si pudiera abundar un poquito en eso y cómo fue que basó su relación con la legislatura local cuando usted fue titular del órgano de fiscalización, porque yo soy una convencida de que los entes locales de fiscalización adolecen, carecen, no es común que tengan independencia y autonomía. Gracias por sus amables respuestas. Muy amable, diputada Minerva Hernández. Cedo el uso de la palabra al diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, si es tan gentil. Sí. Luciano Crispín, Corona Gutiérrez, bienvenido. Si a ti te favoreciera ser el auditor en los estados, en los municipios y en la propia, los programas federales, ¿cómo mejorarías tú la propia auditoría? Porque tanto en los municipios como en los estados se carece de mucha información de parte de la misma auditoría para ejercer la propia encomienda. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Para finalizar esta ronda de
preguntas y cuestionamientos, doy lectura a la pregunta formulada por México Evalúa. ¿Cuál es el papel de la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de otras instancias de rendición de cuentas y su desempeño en referencia al cumplimiento de sus objetivos institucionales? Le transmito esta pregunta para que también pueda ser respondida en los próximos 10 minutos que quedan a su disposición para que pueda dar respuesta a las preguntas formuladas. Bueno, si me permiten, respecto a la pregunta de cuando una persona no puede ser sancionada 2 veces por la misma conducta, la Ley General de Responsabilidades marca diferentes espectros. Yo creo que sí se puede sancionar con el marco que tenemos actualmente por lo siguiente, porque no son, cada acto de fiscalización, cada periodo de fiscalización es diferente. No podemos pensar en un mismo ejercicio, se llevan a cabo diversas actividades de fiscalización, no podemos pensar que se estén duplicando, ¿sí? Considero que incluso es una falta grave o un agravante el hecho de que esté cometiendo irregularidades una vez y vuelva nuevamente a hacerlo. Lo que se necesita es armar un expediente con el antecedente, porque son diferentes. Uno puede ser amonestado por una acción, puede volver a ser amonestado por otra acción que se haya cometido y eso puede llevarlo a una sanción mayor. Respecto a la parte si hay conflictos con mi nombramiento y remoción, quiero platicar que en primera instancia fui nombrado, hubo inconformidades, ¿sí? Hubo un procedimiento judicial, se sustanció, ¿sí? Y al final este conflicto dura casi 7 años. Yo estaba a un día de cumplir con el periodo para el que fui designado y tenía promovido un amparo. Me desistí del amparo para darle pauta al nuevo procedimiento. Razón, hay que tener un poco de ética. El conflicto había iniciado en 2005 con el auditor anterior, me alcanzó a mí, fui nombrado para 7 años, llegó el término de 7 años, prueba de ello es que el que se desistió de esa demanda fui yo. Entonces no tengo conflictos en ese sentido, creo que hice lo que debería de hacer, ¿sí? Respecto a la parte de hechos que nosotros señalamos en diversas ocasiones, durante varios años, varios ejercicios fiscales, los hechos se plasmaron en los informes de resultados. Había no aprobación de cuentas públicas importantes, pero nosotros cumplimos con una tarea. La tarea inicial de la fiscalización, que era llevar a cabo las revisiones, las auditorías financieras de cumplimiento, etcétera, y plasmarlas en un informe de resultados. Una vez que se entregaba a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que es la similar de la Comisión de Vigilancia aquí en la Cámara de Diputados, nosotros salíamos de ese ámbito y solamente coadyuvábamos con la comisión cuando así nos lo solicitaba. En mi haber no hubo ninguna situación, ninguna influencia, o al menos no lo permití, de parte de los diputados para que yo pudiera cambiar el sentido de los informes. Puedo decirles que incluso en 2 años consecutivos no le aprobamos la cuenta pública al Poder Judicial en el Estado, y puedo decirle que llevamos acciones a tal grado que algunos presidentes municipales estuvieron en la cárcel. Pero reitero, aquí hay conflicto de intereses por el hecho de que el Ministerio Público pertenece al Poder Ejecutivo. Cuando integran en el sistema anterior de justicia, cuando integraban la averiguación, se turnaba al Poder Judicial y se salía del ámbito ya del órgano de fiscalización superior, razón por la cual algunos procedimientos fallaron, ¿sí? Y de hecho, creo, da pena decirlo, pero no se llegó a las últimas consecuencias como se hubiera querido o se estuviera previsto. Respecto a los órganos de control interno,
creo que los procedimientos de responsabilidad, los PRAS que me estaban comentando, hoy, particularmente en el derecho administrativo, lo que estamos obligados es a respetar los lineamientos contenidos en el artículo 14 y 16, el derecho de audiencia, el debido proceso, porque muchos de los procedimientos de responsabilidad, los procedimientos resarcitorios, se ven como ineficaces cuando van a la segunda instancia. La primera instancia puede ser porque nosotros tenemos, digamos, el poder de la decisión, pero no los hacemos tan fuertes como para que al final la autoridad judicial, que estos ya son recurridos en amparo, pudiera mantener la sanción. Muchos han sido modificados en el amparo, pero porque hay violaciones al procedimiento, no hay respeto de los tiempos, de los términos que establece la propia ley. En este aspecto, creo que ahora ya vamos a tener tribunales locales y un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que nos va a ayudar precisamente para que estos PRAS no estén en la primera instancia en manos de uno, sino ya hay una autoridad judicial que los va, bueno, un tribunal administrativo, pero que hace las veces de tribunal judicial. ¿Por qué? Porque es la primera instancia para la materia administrativa. Considero yo que esa sería, hay que dar el beneficio de la duda en la aplicación de la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos. La Auditoría Superior de la Federación, diputada Minerva, creo que juega un papel muy importante hoy para la aplicación de la Ley General de Responsabilidades. Es vital. Aquí yo creo que en el tiempo que trabajamos colaborando más o menos de cerca, no trabajé dentro de la Auditoría Superior, pero durante algunos años estuve participando con ellos en reuniones y no conocí un área que se dedicara a la implementación de procedimientos de responsabilidad, sino solamente el engrosamiento de un expediente y turnarlo a la autoridad competente. Creo que hoy va a ser necesario una reestructuración y un área especializada en esta parte. Creo que debemos apostarle ya también a la parte de que entren varios perfiles. Es multidisciplinaria la tarea y los abogados forman una parte muy importante. Abogados hechos, porque les decía, el debido proceso, que es el que se debe establecer, tiene mucho que ver en que las sanciones de los responsables de los servidores públicos sea eficaz. ¿Sí? Las relaciones que yo tuve con la legislatura se basaron en la institucionalidad. Debimos privilegiar la institucionalidad para que nos dejaran avanzar. La reforma del 8 de mayo de 2008, que trae como consecuencia la armonización contable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la creación del Consejo Nacional para la Armonización Contable, ha sido una resistencia de todos. Los controles han sido una resistencia de todos. ¿Cómo lo hicimos? Batallando con la misma comisión de fiscalización, con los entes fiscalizables, pero haciéndoles consciente de que lo que venía solamente era el principio de lo que tenemos hoy, que debíamos acostumbrarnos, que debíamos generar una cultura nueva en la rendición de cuentas. Hoy creo que no tan solo tenemos que generar una cultura nueva, hoy estamos en el umbral de cosas insospechadas. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Fiscalización, la Ley General de Responsabilidades, nos van a ir marcando una pauta que no conocemos y que muchos se han atrevido a ser servidores públicos, presidentes municipales u otros, ¿verdad? Solamente puedo decir algo, y no conocen todavía que ahora se requiere poner mucha atención en el manejo de los recursos que no son de uno, que son recursos públicos, ¿sí? Creo que esa parte es muy importante. La relación fue institucional, lo privilegiamos y avanzamos. Esto nos llevó a ocupar por 2 años consecutivos el lugar número 1 a nivel nacional para entregar la cuenta pública armonizada. Y nos quitamos los espectros de la cabeza y dijimos, el secretario de Finanzas, que es el que tiene la tarea, no es enemigo, sino hay que tratarlo en la vía institucional, y nos pusimos a trabajar juntos en materia de armonización contable, por eso logramos entregar la cuenta pública como tal, como debía. ¿Sí? El papel de la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalización de otras instancias de rendición de cuentas y su desempeño
En referencia al cumplimiento de los objetivos institucionales, creo que el papel, ya lo comentaba en la exposición, es de coordinación. Preponderantemente, el Auditor Superior de la Federación, que es un órgano técnico del Congreso del Estado, y por el principio del equilibrio de poderes que tiene bajo su custodia la parte de vigilar el manejo de los recursos públicos, evidentemente considero yo que es superior incluso a la función pública. La función pública tiene que someterse a los lineamientos y criterios que establezca la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Entonces, el papel que juega es tan importante como el que debe coordinar las acciones, la implementación de los procedimientos adecuados para una adecuada fiscalización. Considero que debe haber una homologación que debe proponerse a efecto de que el sistema, la ley del Sistema Nacional de Fiscalización, traiga como consecuencia la armonización de todas las leyes o una sola ley que podamos nosotros atender, porque se fiscaliza, todavía se hace en estos momentos, todavía se hace con que cada estado tenga una ley de fiscalización y entonces establecemos diferentes criterios y no se trata, los que trabajan en las entidades de fiscalización, locales o federales, todos son servidores públicos y los servidores públicos solamente tienen que aplicar la ley, no tienen que interpretar. No se trata de interpretar, se trata de aplicar lo que ya está escrito. Sino estas instancias, como es la Cámara de Diputados, aquí es donde se legisla y los otros deben atender solamente esa parte. Se ha concluido ya el Me parece que sí. tiempo Sí, gracias. previsto. Le agradecemos mucho.